Pues honestamente, con el motor que tiene, que es un motor, se podría decir que pequeño, pero la verdad es que tiene demasiada potencia por el hecho de ser turbocargado, pues sí se me hace que es un avión el cual tiene motor de más para el avión que es. Entonces está sobradísimo de motor. Yo creo que casi lo estás operando al 60%, 70% de la capacidad o la potencia nominal del avión, y el avión vuela sin problemas a 100, 110 nudos indicados. Lo cual que si tú aumentas la potencia hasta un 85% ya te está dando 120 nudos, y con el mismo ahorro de combustible, aproximadamente 20 litros de combustible por hora de vuelo, lo cual pues es una prestación súper buenísima. Además de que el avión tiene la capacidad de volar hasta 20.000 pies de altitud. La altitud crítica del motor es a partir de 15.000. A partir de 15.000 a 20.000 pies el motor ya te va a dar la potencia nominal, pero el avión sigue volando a esa velocidad. Por el hecho de ser turbocargado le da muchas prestaciones al motor. Tiene aproximadamente una autonomía de 4 o 5 horas según al porcentaje de potencia que lo estés operando. Este viene equipado con piloto automático. Ya en un vuelo largo pues puedes sacarle jugo a lo que es el piloto automático, o en condiciones de baja visibilidad puedes usar también el piloto automático. Pero mientras lo estés operando de manera manual es muy divertido, y además es un avión muy cómodo, además de los diseños que tienen, los interiores, los asientos, todo eso es pensado pues, de diseños europeos. Pues principalmente felicitarlo por la decisión que tomó de tomar la representación de esta marca aquí en México. Yo creo que en el sector de aviación en México hace falta un poco más de iniciativas como esta, y además de eso que pues esperemos y realmente el avión tenga un éxito en nuestro país, como lo ha tenido en algunos otros países. Bristol, no nomás verlo, es una chulada, es una aeronave que su procedencia me encanta. Yo soy muy fanático de la aviación europea, que siempre son vanguardistas. 2, pues tiene todo lo que te imagines en tecnología y en diseño. 3, tiene el motor más grande que existe en el mercado de este tipo de aeronaves. Yo estoy fascinado con ese motor, nunca había visto un operativo, ya tuve la suerte de volarlo y de sentirlo, y es un bebesote. No, pues a Juan Pablo ya lo sabe, estamos con el apoyo para él. El evento, realmente estoy muy congratulado al hecho de que veo que la gente está consciente, está a gusto, vinieron a ver lo que esperaban, creo, están disfrutando realmente de un lugar bonito, y estoy muy contento por Juan Pablo porque creo que es un sueño que él ya me lo manifestaba desde hace mucho. Cuando me lo planteó, pues era el de hacer la sinergia juntos y hacer el apoyo con Cordish Aerosports, que es mi empresa, mi negocio y el lugar, y apoyar a Juan Pablo en este tipo de incursión de la aviación, que era su sueño, ya lo consiguió y yo lo conozco de toda la vida. Entonces hemos ido juntos creciendo, o más bien yo lo he visto crecer a él. Bueno, mi nombre es Gabriel Wertmann y soy piloto privado, y además tengo un canal de YouTube de aviación general que se llama Avionazo. Y pues estoy muy contento de estar aquí hoy en Guadalajara conociendo el primer Bristol que llega a México. Pues mira, la primera impresión, porque todavía no lo vuelo, mañana lo vamos a volar por primera vez, pero se ve un avión con unos acabados de primer nivel, premium, como un coche de lujo, y se siente también la cabina muy cómoda. Obviamente tienes los mejores instrumentos que puedes tener de Garmin, y creo que eso te da bastante confianza. Aunque es un avión que a lo mejor nunca hayas volado, te sientes como que ya lo has volado antes. Se siente como un avión muy intuitivo en la cabina, y además tiene un motor precioso, ese Rotax 915 que tiene turbo. Te da un performance increíble para el avión. Sí, bueno, muchísimas gracias primero que nada a Juan Pablo por la invitación, y también por el entusiasmo que está trayendo a la aviación aquí a Guadalajara y a México con el Bristol. Siempre pues me encanta que haya personas que estén creciendo en la aviación, que estén trayendo aviación a México, y que lo hagan de una manera tan noble y con tanto entusiasmo como lo hace Juan Pablo. Y qué mejor que con un avión como el L6. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Sara, soy piloto privado también. Tengo una página de aviación, se llama Pilot View Global. Y pues bueno, muy encantado de poder venir aquí a conocer esta nueva aeronave. Una aeronave muy estética,
a primera vista. La verdad se ve muy cómoda. La ventaja de que tenga paracaídas lo hace muy segura esta aeronave, entonces en realidad creo que puede ser una muy buena opción para las escuelas de uso personal. Y pues bueno, ver estas aeronaves en México con un motor 915, es la primera aeronave que tiene motor Rotax 915, entonces muy buena aeronave la verdad. Mañana vamos a ver qué tal, vamos a volar la aeronave, entonces vamos a poner a prueba para ver qué hacen, ¿no? Pues mira, de entrada pues agradecerle a Juan Pablo por la invitación. Hoy en día pues esta es su aeronave, él más que nada pues conoce más sobre el medio y pues muy encantado de que haya gente entusiasta en el medio que traiga este tipo de aviones, ¿no? Este es el primero en México, es el primero que llega aquí, entonces pues bueno, ojalá pues aproveche, que siga creciendo esta industria, creo que es lo más importante, y pues que pues también más adelante pues podamos volver a volar. Y pues bueno, a Pablo pues muchas felicidades por este nuevo proyecto. Mi nombre es Martín González y soy controlador de tránsito aéreo. El avión, conforme a las explicaciones que nos dio el capitán Juan Pablo, se me hace un avión muy óptimo para la aviación, con un alto rendimiento, muy sofisticado en cuanto a lo que es la pantalla de cristal. Los costos de mantenimiento creo que están muy accesibles para el común o no sobrepasa lo que es la media pues ahorita de lo que es la mayoría de los aviones que se utilizan en las escuelas de aviación. Pues ahora sí que a Juan Pablo lo conozco desde hace aproximadamente unos 3-4 años. Puedo decir con orgullo que fui su instructor, fue mi alumno él. Muy aplicado el chavo y pues se ve que trae con que, ¿no? Le deseo mucho éxito y pues, la mejor de los éxitos. ¿Qué tal? Bueno, pues agradezco a todos que hayan venido aquí al evento de Bristol, la verdad que estuvo muy a gusto. Nos acompañaron pues mucha gente del medio, que muy agradable ver, platicar con ellos, que nos compartan sus experiencias. Vino Gabriel Wertmann del Avionazo, vino Luis de Pilot Web, una página de Ingram también muy interesante de aviación. Vinieron varios spotters aquí al club y bueno, pues creo que todos quedaron muy a gusto, muy impresionados por la aeronave, por lo que es Bristol, por lo que representa pues una alternativa más, ¿no? Aquí en la aviación de México. Y creo que es lo más importante ahorita, poder tener opciones, ¿no? Sobre todo a los que siempre hemos querido ser pilotos, siempre hemos querido volar. Les agradezco mucho el haber estado aquí y pues sigan nuestras redes. Próximamente les voy a poner en este video un link para que vayan a ver el video de Gabriel Wertmann, su canal del Avionazo, que es un canal muy bueno. Los invito también a que lo sigan a él. Y bueno, pues pendientes entonces para el siguiente vuelo. Gracias.